Todos quedarían sin palabras al conocer que Irina era prácticamente un ser místico y legendario. Esta había forjado su historia con el tiempo, siendo sin duda alguna la guardiana multidimensional más poderosa. Goku diría que en ese caso debían actuar rápido, dado que el tiempo como tal les jugaba en contra. De hecho, se podría decir que él mismo estaba extinguiéndose también junto con todo lo existente. Irina diría que muy bien. Según lo que podía apreciar, la inexistencia funcionaba como una especie de raíz oscura la cual buscar infectar directamente el corazón de la existencia. Esta siempre buscará dicho poder, para poder proliferarse con mucha más fuerza de la que ya poseía originalmente. Eso sí, esta era indetenible. Una vez encuentre la forma de llegar a un poder primordial, seguramente no pararía hasta consumirlo entero. Goku diría que entonces era bastante más complicado de lo que parecía. Si es que ya no era totalmente inasumible el riesgo. Absolutamente todos ellos tuvieron contacto con la inexistencia en su momento. Justo antes de ser expulsados del lugar del torneo, Tortur los llegó a visualizar, lo que significaba que de alguna u otra forma los maldijo a todos con su poder. Debían ser rápidos pues la inexistencia podría eliminarlos sin que ellos se dieran cuenta. De la nada, un omnipotente relámpago de color negro comenzaría a caer en el reino celeste, siendo este inconfundiblemente conformado de energía inexistente. El verdadero problema aparentemente estaba por comenzar. Zaiko estaría frente a Omega, quien le diría que aunque no era ni de cerca tan omnipotente como él, podía ver una infinidad de dudas en sus ojos. Zaiko diría que ahora que tenía un norte o destino para seguir, se daba cuenta del vacío tan inmenso en el cual había vivido siempre. No era solo darse cuenta de ello, sino que al obtener el poder Omega se volvió uno con todas sus versiones al punto de poder controlarlas. Vio todas y cada una de ellas, viendo que terminaba peor una tras otra. ¿En serio tenía la valía para ser un dios omnipotente? Omega diría que muy probablemente no. Pero también existía la posibilidad que sí. El hecho es que ahora era de los seres más poderosos de la existencia, capaz de moldear cosmos enteros solo con su mente. Tan poderoso para materializar otro Omega frente a él. El poder Omega no era algo para tener con dudas. Era un potencial infinito el cual se alimentaba de convicción y certeza. El hecho de que su cuerpo y alma lo hubieran aceptado significaba que este era más que digno del mismo. No es propio de un ser omnipotente tener tantas crisis internas. Zaiko se pondría en guardia distorsionando la realidad misma, comentando que necesitaba probar el poder Omega con alguien que sí supiera usarlo. Omega mostraría una media sonrisa, comentando que le parecía perfecto, siempre que no lo limitara. Zaiko haría que su potencial fuese como el suyo, para que la batalla no tuviera ningún tipo de matiz desequilibrante. Las últimas palabras de Zaiko antes de esta batalla serían: no te contengas por nada en la existencia. Takama por su parte estaría forjando rápidamente una existencia infernal que dejaría en ridículo la funcionalidad de los inframundos en la segunda existencia. Este estaría terriblemente extasiado por el poder máximo y absoluto, sintiéndose genuinamente indetenible. Cosa que en teoría era cierto. La bestia Takama sería el dios oscuro de su multiverso, pudiendo ver absolutamente todo en él. Futuro, pasado y presente en simultáneo de cada uno, entendiendo que era incluso mejor de lo que podía imaginar. De hecho, demasiado perfecto para ser soportado. Más temprano que tarde Takama comenzaría a notar la crisis de un dios absoluto, en la cual no podría vivir en paz sino en un tormento creciente que le recordaba una y otra vez, que nadie podía igualarse a él. Si hay algo que Takama valoraba bastante, era su propio orgullo. Pese a que este multiverso era todo lo que siempre quiso, con seres fuertes y oscuridad perpetua, no era lo mismo que por ejemplo en la segunda existencia. En aquella, este persiguió su objetivo por medio de la manipulación, el tiempo y esfuerzo más allá de la mortalidad. No obstante, en este era como un logro vacío. Se sentía regalado y sin valor. Poco a poco este comenzaría a desvalorizar todo esto, comprendiendo que jamás volvería a sentir más nada que ese vacío de no encontrar un semejante o alguien parecido. Más allá de lograr lo que logró, Takama no tenía nada más. No tenía objetivos más allá de ello. Era una existencia bastante triste el solo dedicarse a ver sufrir mortales que él mismo había creado. Quien sí parecería disfrutar su propia existencia sería el príncipe Saiyajin, debido a que éste lograría refundar por completo diversos linajes Saiyajin.
En los mismos, Vegeta se aseguraría de preservar la vida de los mismos, anteponiendo por sobre todo la libertad de que estos pudieran elegir su camino evolutivo. El orgullo de Vegeta jamás fue mejor reflejado en algo como en este multiverso, donde les mostraría todos los secretos de la raza a todos. En este veríamos incontables linajes que lograrían usar el Super Saiyajin 10, las fases Mystic, el Super Saiyajin 9 y cuantas más transformaciones inimaginables y jamás antes vistas en la historia. En este mundo sería más cierto que nunca que el potencial de esta raza era infinito. Al ser el guardián de los infiernos en un tiempo pasado, este podría utilizar esta funcionalidad para crear sus propios inframundos, dándole paso a la muerte en su mundo trayendo algo de equilibrio al mismo. La raza Saiyajin jamás estuvo mejor representada que en una existencia creada por y para ellos. Pero, habían cosas que no cuadraban y que serían quizá algo que parecía poco importante ahora. Sin embargo, a la larga gestarían un problema mayor. El 20 Supremo y el Dark Minus estarían enfrascados en su batalla eterna e inconmensurable, llegando incluso a parecerse a la que tuvieron Danmu y Yamoshi en el Infierno 1. Ambos eran inalcanzables y omnipotentes, rompiendo sus límites segundo a segundo. El 20 Supremo diría que esto no tenía razón de ser. Ambos eran equivalentes, haciendo que esta batalla no llegara a ningún lado. En el caso de los primordiales, su batalla tenía un propósito indirecto para mantener la segunda existencia, caso contrario al suyo en el cual peleaban por nada. El Dark Minus preguntaría qué le hacía pensar que debía tener un porqué. Que recordara que no estaban en la segunda existencia. Ahora estaban en una totalmente diferente en la cual nada debía regirse por las reglas de aquella. En su mundo, quizá lo único lógico y correcto era pelear eternamente y ya estaba. No había una razón más allá de ellos. Ambos estaban creados para enfrentarse y ahora tenían un cosmos entero para hacerlo sin atenuantes o terceros. En lo que a él le concernía, era perfecto y poseía toda la coherencia. En el caso de este multiverso dimensional, era curioso dado que ambos estaban en lo correcto pero también equivocados. El 20 Supremo entendía que su rival era proveniente de sí mismo, por lo que debía mantenerlo a raya bajo todo concepto, mientras que el Dark Minus entendía que no todo era control o lógica. El equilibrio a la larga se convierte en pérdida, pues se sacrifican muchos otros ideales para mantenerlo. De manera externa, las cosas podrían llegar a torcerse poco a poco, pero esto no tenía una razón aparente, sino que podía tener muchos motivos. Inexperiencia en ser omnipotentes, la inexistencia en sí, o todo esto junto. Lo cierto era que todos debían luchar contra algo que de momento no sabrían qué era.